16 al 19. Y a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera tus dolores y tus embarazos. Con dolor tendrás a tus hijos, y tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. Amén. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás en ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirán, y comerás hierba del campo. Y el sudor de tu rostro comerás, y pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ahí fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo serás tornado. Vamos a orar, hermanos. Amoroso Padre, le damos gracias a Dios una vez más. Padre, no nos cansamos de agradecerle lo bueno que es con nosotros, cada paso que damos, cada respirar, cada mañana, cada noche, Padre, cada que podemos platicar con nuestros familiares, Padre Celestial, cada que podemos hablar de su palabra a otras personas. Gracias, Padre, por todo lo que nos da, Padre Celestial, lo que no nos da también. Gracias, bendito Dios. Sabemos que todo nos ayuda bien, bendito Dios. Gracias por lo bueno y misericordioso que es con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. En la vez pasada que me tocó el mensaje, cuando lo que Dios hace no tiene sentido, no terminé, me quedé terminando un punto. Y si se recuerdan, apenas estábamos empezando a hablar de la vida de Job. Job, un hombre justo y piadoso, un ejemplo de fidelidad a Dios. Eso es lo que la Biblia nos enseña de Job. Y vimos en el capítulo 1, versículo 12 de Job, que el diablo le quita sus posesiones primero. En el capítulo 1, versículo 18, mueren sus hijos. En el capítulo 2, versículos 3 al 6, Job pierde su salud. Pero la respuesta de Job en el capítulo, vamos para allá, en el capítulo 2, versículo 10, eso es algo que hace mucha diferencia en alguien. Recuerden que es alguien como, si alguien lo tiene, capítulo 2, versículo 10. Dice: y le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas a su lado, también recibiremos el bien de dos, y el mal no recibiremos. En esto no recojo con sus labios. Recibiremos nada más el bien y el mal no. Un hombre fiel, un hombre fiel. ¿Cómo respondemos nosotros ante las situaciones que son difíciles, que no tenemos control en ellas? Cuando la desgracia viene a alguien que es fiel a Dios, esa es la manera como contesta. Dijo Job después: Dios dio, Dios quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Sea su nombre bendito. Y en la dominical casi los hermanos casi agarran la predicación mía, porque empezaron a hablar de eso y me van a quitar la predicación. Si hubiera en estos momentos una persona que estuviera pasando por un momento tan difícil, que está fuera de su control, la salud no la podemos controlar, aunque los doctores piensan que con la medicina lo controlan. Las finanzas, cualquier cosa, la pérdida de un hijo que se va de la casa, un esposo o una esposa rebelde a la palabra de Dios, cualquier cosa que sea que estén pasando, no pierdan lo que perdió Job. Job al último siempre tuvo fe en un Dios justo, fe en un juez. Él menciona, lo vimos en la dominical, que él quiso ir a hablar con Dios y preguntó: si alguien me diera dónde está él, y yo iba y les pondría mi caso. Job nunca perdió la fe. Cuando no hay una respuesta, cuando las cosas pasan y la respuesta falla, cuando no hay una respuesta al por qué estoy pasando esto, si yo estoy haciendo las cosas bien, si estás haciendo las cosas bien y te llueve sobre mojado y te vuelve a dar y sales de una, o todavía no sales y ya estás en otra cosa, como le pasó a Job, como le pasó a Jeremías, como le pasó a algunos, y la razón no te da, no entiendes por qué, y dices: las cosas no tienen sentido, lo que Dios está haciendo no tiene sentido. Recuerda
que estamos en un desierto, somos peregrinos, no hemos llegado a casa. Estamos peregrinando en esta tierra. Amén. Esto no es nuestra casa, esto no es nuestro hogar. Tenemos una esperanza de que un día tendremos un lugar donde no hay lloro, ni dolor, ni tristeza, ni llanto. Estaremos en un lugar cerca de nuestro Creador, nuestro Amén. Señor, Gloria a cerca Dios. de nuestro Amén. Salvador. Personas que se han ido, que han entendido este mensaje, que han tomado las cosas como las tomó Job, como las toman otros siervos de Dios. Las cosas que pasan y no tienen respuesta. Si es que eres fiel. Si eres fiel y no entiendes por qué te pasan las cosas, pero si no eres fiel y eres un inicuo y eres un irreverente a la palabra de Dios, entonces digamos que la Biblia tiene respuesta para eso. Pero no pierdas la fe, no pierdas la fe. Amén. Sigue adelante, esta no es nuestra casa. Hoy podemos leer la historia de Job, cómo Dios le permite al diablo tocar a Job. ¿Te imaginas si me voy a poner yo, no voy a poner a ninguno de ustedes, pero si Dios le permitiera al diablo quitarle la vida a mi hija Gemima, después a mi hijo Jared, después se lleva todo lo que tengo, que no tengo nada, después me quita mi salud y no entendería por qué? Entendería una cosa, que soy pecador. Entendería que mi pecado me traerá consecuencias, pero diría yo, ¿por qué mis hijos? ¿Por qué ellos? Hoy podemos ver la historia de Job y vemos el final y vemos entre páginas, pero si nos pasara a nosotros, ¿cómo actuaríamos ante Dios? ¿Qué respuesta le daríamos a esa persona que viene y como vinieron los amigos de Job y le dijeron, algunos de ellos le dijeron, es por tu pecado, tienes pecado, por eso te pasó eso? En el capítulo 23 de Job, ahí es donde estaba escuchando a los hermanos en la dominical, y en el capítulo 23, si me diera el saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta su tribunal, expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Escogí una imagen a ver si nomás para reflejar. ¿Se acuerdan que hablamos en uno de los puntos de personas que están enojadas con Dios porque algo les pasó? Y esas personas yo pienso que les gustaría tener a Dios enfrente para reclamarles. Tú me diste una promesa y no la cumpliste, para reclamarles. Tú dijiste que si honro a mi padre y a mi madre me daría larga vida, y mira, mi hijo está muerto y él me honraba. Hay personas que les gustaría estar enfrente de Dios para poderle reclamar tantas cosas. Y vamos a ver más para adelante, en el capítulo 38, de ahí del mismo libro de Job. En el capítulo 38, de ahí empieza Dios a hablarle a Job y le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo fundé la tierra? Y son respuestas que para mí, si yo estuviera en tal tristeza y en tal aflicción, esa respuesta no me ayudaría, porque yo sé que Él es Dios. Yo no quiero escuchar eso. Pónganse en el lugar de las personas que han perdido todo, que han perdido aquel ser que ellos amaban, por el cual ellos vivían. Un padre solo a veces vive para que sus hijos crezcan, darles educación, educarlos bien en los caminos del Señor, y de repente el hijo decide irse de la casa, hacer lo que él quiere, perderse, y también aparte pierde la vida. Y un padre no quiere que Dios le diga, yo fundé la tierra, eres tan sabio como para eso. Es Dios, sabemos que es Dios. Entonces Job todavía no entendía, porque más para adelante vemos cómo él volvió a hablar y Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo le puse el límite al mar? ¿Dónde estabas cuando las estrellas, cuando las leyes de los cielos
y empieza a hablar Dios de cosas que uno no tiene control de ellas. Sale al exterior y empieza a hablar de las estrellas, del Orión, de las galaxias, y uno no tiene control de ellas. En el capítulo 40, versículos 3 al 5, entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí, yo soy vil. ¿Qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Él está recapacitando. Dios es nuestro hacedor. Él es soberano. Y más adelante vamos a ver, voy a explicar un poquito más. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Quién es la persona para llegar frente a Dios y reclamarle a Dios? Y querer hablar con Él y dialogar con Él. El hecho que Dios sea soberano no es algo que Dios vaya a obligar a las personas a tener fe en Él. Dios no va a obligar a la persona a entender por qué la situación. Dios no va a obligar a nadie. Dios da la libertad de decidir: ¿me sigues? ¿Sigues mis caminos o te apartas? Conocimos una persona que su papá murió cristiano. Su papá muere, ellos crecen en el evangelio y se alejan de la iglesia, enojados con Dios, porque Dios le quita a su papá y no le da la oportunidad de despedirse o algo así. Otros se enojan con Dios por menos que eso. Hay personas que están enojadas con Dios porque vienen a la iglesia y el hermano le hizo una cara o le contestó diferente o usó palabras no sabias para tal visitante, y el visitante que estaba buscando a Dios dijo: yo no quiero nada con la iglesia, yo mejor me voy. Para hipócritas dice: mejor allá en el trabajo. Hay personas que están enojadas con Dios. La persona en aflicción, porque Job estuvo en tal aflicción, la persona en aflicción puede estar perturbado, atemorizado, en dolor, en angustia, en tristeza, con pesar, en pena, con pesadumbre, en tribulación, en congoja, en amargura, en desconsuelo, en desconsternación. Esa es una persona que está en aflicción. Nosotros no estamos ahorita en tal situación, por eso no podemos entender a una persona así, pero ellos quieren respuestas. Una persona quiere respuestas. Dice en Juan capítulo 16, versículo 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero tengan ánimo, yo he vencido al mundo. ¿Cómo puede una persona que no conoce el evangelio, que no ha tenido una relación personal con Cristo Jesús y no tiene el Espíritu Santo para entender las Escrituras, entender por qué pasan las cosas? Podemos tratar de explicarles a las personas el por qué, pero no van a entender porque ellos están en aflicción, ellos están en congoja, es una amargura tan grande que no van a poder entender. Dice en Génesis capítulo 3 lo que leímos: cardos y espinos. Ahí empezamos a sufrir. Antes era todo muy bien. Adán estaba muy bien. No estaba el frío como ahorita. Él no sentía frío como ahorita ustedes están sintiendo. No quieren tener sus manos abajito así de las piernas para que se les calienten sus huesitos. Cardos y espinos. Empezamos a sufrir el dolor. Lo vimos en Génesis. En Romanos capítulo 8, versículos del 18 al 21. Al 21, aquí lo tengo. 8. Pues considero que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros. Eso no lo entienden las personas. Nosotros lo podemos entender. ¿Lo entiendes? Dice: las aflicciones del tiempo presente
no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse en nosotros, porque el anhelo ardiente de la creación es el guardar la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sometió, en esperanza de que también la creación misma será liberada de la servidumbre de la corrupción a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Estamos en un peregrinaje, como les decía, no es nuestra casa. Las cosas no las podemos controlar. No es que allá en el cielo yo le voy a preguntar a Dios, porque no voy a tener tiempo para preguntarle a Dios. Las preguntas que yo me pueda escribir y un día decir, voy a estar en la presencia de Dios y le voy a preguntar esto: ¿por qué Hitler mató tantos niños? ¿Por qué tantos niños se ahogaron en el diluvio? Hermano, no voy a poder. Es Dios. Es soberano. Mis pensamientos no son sus pensamientos, dice la palabra. Lo vimos en la parte 1 de la predicación. Nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Es algo difícil para alguien que está sufriendo, para alguien que está en tal tribulación, tal congoja, tal pena. Es algo difícil salir de ahí. Es algo difícil para uno que no ha pasado por eso, explicarle a alguien que ha perdido un hijo. Alguien que no ha perdido un hijo no sabe lo que es perder un hijo. Alguien que no ha perdido un padre no sabe qué es lo que es perder un padre. Es difícil explicar. No nacemos sabiendo. El que piensa saber los misterios de Dios está equivocado. No podemos explicar todo. No se puede. No puedo explicar por qué Dios le dijo: quita a sus hijos. ¿Por qué los hijos? Podemos decir, estaba probando a Job, ¿por qué sus hijos? Pero una cosa sí sabemos, lo vimos en la escuela dominical: es mejor estar con el Señor que estar aquí. Es mejor estar allá. Amén, amén. Tenemos que entender eso. Hay niños, hay personas que dejaron de sufrir, pero están allá, están en su presencia. En el punto número 3, ese había sido el punto número 2, el que no había terminado. En el punto número 3 le puse: ¿quién tiene el control de tu vida? Cuando lo que las personas dicen, cuando están en problemas y están en dificultades, dicen, lo que Dios hace no tiene sentido, o dicen, la vida no tiene sentido, y algunos deciden hasta quitarse la vida. Vemos quién tiene el control de tu vida. Es el punto número 3, el nombre. ¿Se acuerdan de Elías? Jezabel dijo que lo iba a matar, pero cuando Jezabel, teniendo la autoridad y el poder, porque la que gobernaba era Jezabel y no su esposo, cuando él tenía el poder de mandar un ejército a matar a Elías, ella no mandó un ejército, ella mandó un mensajero. Es lo que el diablo te está mandando a ti. Es lo que el diablo nos manda a nosotros, un mensajero para hacernos sufrir, estar pasando. Cuando pasas por una prueba, cuando estás en aflicción, el diablo no te quiere muerto. El diablo te quiere ver que tú niegas, como dijo la esposa de Job: maldice a Dios y muérete. Ese es el mensajero que el diablo te va a mandar. Ese es el mensajero que esas personas están recibiendo para hacerlos sufrir. Tanto que Elías dijo: yo no quiero vivir. Ya mejor muerto. Después de haber matado, valiente el hombre, degollando profetas por todos lados, tanta sangre. Un hombre de valor. Yo no lo haría. Yo veo sangre y se me hace que me desmayo. Este hombre mató profetas ahí y vio el milagro de Dios y vio el fuego y se quería morir, nomás por una amenaza. Un mensajero nada más. El diablo es como juega con nosotros. Desde el principio, Adán y Eva le dieron el control al diablo por una mentira. Al creer en las mentiras y haciendo a Dios a un lado. Recuerden el tema: cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Hoy en día las personas le dan el control al diablo
y viven creyendo sus propias ideas. Tienen una idea de Dios, de un Dios que ama la diversidad. Un Dios que ama la diversidad de música. Podemos adorar a Dios con rock, con lo que sea, dicen las ideas, porque Dios conoce mi corazón. Y es para la honra y gloria de Él, dicen las personas. Las personas empiezan a hacer ideas y dicen, no, los jóvenes pueden casarse con el que sea. Y dice el joven, yo me puedo casar con el que yo quiera o la que yo quiera, no importa sus creencias. Dios conoce su corazón y es una persona buena. Se empiezan a hacer sus ideas de un Diosito, cuando Dios ya dio un manual y unas restricciones para nuestro diario vivir. La vestimenta. ¿Podemos vestirnos como nosotros queremos? Dios me conoce. Dios sabe mis circunstancias, Dios sabe lo que yo soy. Entonces, y empiezan, las personas dicen, no importa el género musical, mientras sea para Dios, se acepta. No importa si le llamas baile o danza, ya vimos la vez pasada lo sobre el baile, mientras Dios lo acepte, pero ¿quién te dijo que lo acepta? Entonces tienen sus propias ideas, las personas tienen sus propias ideas. Las parejas se enojan, se casan con personas con otras creencias. El diablo poco a poco empieza a comprar pedacitos como un terrenito en la vida de las personas. Dios quiere todo para él. Amarás al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todas tus mentes, con todo lo que tienes, con todo tu ser. Dios quiere todo. Pero las personas empiezan a venderle pedacitos al diablo y el diablo empieza a entrar. Y ya una vez entrando, el diablo está bien difícil sacarlo. Empieza a comprar pedacitos. En las iglesias se han dividido por cuestiones de la alabanza. Las iglesias se han dividido por cuestiones de inmadurez, porque el diablo ha ido comprando pedacitos. Matrimonios se han divorciado porque el diablo les compró un pedacito, poco a poquito. Tal vez desde antes de casarse a uno de los dos ya se los había comprado y lo traía. La división de una iglesia a veces se tiene que llevar, no lo puedes evitar. Un divorcio se tiene que llevar. Hay heridas que no se pueden sanar. Y uno no entiende eso. Yo no te puedo explicar porque no he entrado en eso, pero lo que yo sí sé es que hay heridas que no se pueden sanar y el divorcio se tiene que llevar. ¿Por qué? Porque le han vendido pedacitos al diablo. Uno de los dos. En la iglesia igual, alguien, ya sea el pastor, el diácono, el líder, alguien le ha empezado a vender pedacitos al diablo y termina la iglesia dividiéndose. Termina el matrimonio dividiéndose. En Proverbios capítulo 19, versículo 3. La insensatez del hombre tuerce el camino y luego se irrita su corazón contra Dios. Sus propios pensamientos tuercen su camino. Ya hicieron a Dios a un lado al tomar decisiones equivocadas. Y todo está bien, pero cuando algo viene, ahora sí vamos con Dios. ¿Por qué Dios? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste el otro? ¿Por qué hiciste aquello? ¿Por qué me pasó esto? Pero desde un principio ya le dieron la espalda a Dios. O están entre Dios y están entre dos cosas. ¿Por qué el joven se aparta de los caminos de Dios? Porque hoy tenemos, y siempre hemos tenido, hijos de creyentes que deciden alejarse, porque ese joven, el diablo le compró un pedacito en su vida. Y el diablo está cobrando su renta, su factura. Y el diablo empieza a hacer más. ¿Por qué los matrimonios se enfrían? Y vienen los gritos, y vienen los desacuerdos, porque el diablo ya les compró un pedacito. Tenemos que tener discernimiento. Hay respuestas que no las tenemos. Pero cuando dejamos entrar al diablo, cuando está la situación
que ya no tenemos control, echemos mente para atrás. Antes de ir a tocarle la puerta y decir, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? Quiero hablar contigo. Echemos mente para atrás. ¿Qué hicimos? ¿Qué le permitimos al enemigo? ¿Dónde estábamos? Dice Dios, ¿dónde estabas cuando yo fundé la tierra? Ninguno de nosotros que estamos aquí, les aseguro, nos comparamos con la vida de Job. Ese hombre era un ejemplo de fidelidad. Yo no me puedo poner en los zapatos de Job y decir, yo quiero ir ante Dios, pero si me comparo en el versículo, en el capítulo 40, dice, soy un vil. Yo soy un vil. Perdóname, Dios. Hablé, no vuelvo a hablar. Me tapo mi boca mejor, porque reconozco la soberanía de Dios. Cuando las cosas pasan y no tienen sentido, echa tu vida atrás. Acuérdate, ¿dónde dejaste el diablo entrar? Dios nos quiere solo para Él. Él quiere el control de todo. En Lamentaciones capítulo 3, versículos del 25 al 33. Lamentaciones capítulo 3. Vamos a ver algo. Si alguien lo tiene, por favor, lo puede leer. Lamentaciones capítulo 3, 25 al 33. Luego son cada mañana grande tu fidelidad. A 3. Ciertamente contra mí volvió y se torció su mano todo el día. Dice, perdón hermano, dice Lamentaciones, Jeremías. Bueno es Jehová para los que esperan, perdón hermano, Lamentaciones 3, del 25 al 33 dice, bueno es Jehová para los que en él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es él quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que hiere y sea colmado de afrentas. Porque el Señor no desecha para siempre. Si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Porque no humilla ni aflige por gusto a los hijos de los hombres. Dios no humilla ni aflige por gusto a los hijos de los hombres. Lamentaciones, el pueblo de Israel estaban pagando factura del pecado y desobediencia y Dios estaba enojado con ellos. La santa ciudad, Jerusalén, era invadida, era destruida, todo estaba hecho pedazos. Ellos estaban pagando consecuencia. Y Jeremías dice, ponga su boca en tierra, ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Echemos mente, ¿qué es lo que hicimos? ¿Dónde dejamos a Dios? ¿Dónde le fallé a Dios? Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle. Si aflige, también se compadece según la multitud. Algunas ocasiones no es la de Job, pero en otras ocasiones es disciplina de Dios. Dios disciplina, porque el Padre como al Hijo disciplina. Si eres un hijo de Dios, somos hijos de Dios, el Señor nos va a disciplinar. En Lamentaciones dice, los niños jugaban en las calles, los ricos comían de sus banquetes. A comparación del juicio después cuando vino, Dios mismo trajo juicio sobre Israel y es igual sobre cada una de las personas. Lo vimos desde Génesis, cómo el hombre tenía que trabajar, la misma creación. No hay nadie exento. Algún joven le dijo una vez a sus papás,
Yo no pedí que me trajeras al mundo. Yo no pedí nacer. ¿Qué explicación le damos a eso? Proverbios dice, necio, necio, te haces tus propias ideas y después vienes y le reclamas a Dios. En Lamentaciones 3 versículos 40 al 42 dice, escudriñemos nuestros caminos y examinémoslos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestro corazón sobre nuestras manos al Dios que está en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú nos has perdonado. Jeremías reconoció su falta. Nosotros tenemos que reconocer que somos pecadores. Somos viles. Yo pienso cosas diferentes. Cada persona piensa diferente. Cuando venga la prueba, cuando venga la angustia, estemos preparados. Estemos preparados porque si un día a mí me viniera algo, yo entiendo, soy peregrino. Ojalá y el Señor, ojalá y sea yo con tal madurez y tú con tal madurez y tal sabiduría de poder responder bien ante tal situación, ante tal cosa que venga, porque va a venir, nos va a alcanzar. El mal alcanza a todos, pastores, hijos de pastores, amén, diáconos, hijos de diáconos, miembros, hijos de miembros, el más viejo al más chiquito, mujeres, hombres, sabio o no sabio. Amén. Cardos y espinos iba a producir la tierra. Va a venir la prueba. Va a venir la prueba. ¿Quiénes somos nosotros? Somos barro. Él es nuestro hacedor. Pero las personas no lo entienden y se preguntan, ¿por qué lo que Dios está haciendo no tiene sentido? ¿Se acuerdan que les dije a aquel niño pastorcito? Venía un oso y enfrenta a un oso y lo mata, siendo un jovencito, y viene un león y se enfrenta al león porque el león quería una ovejita de su rebaño y lo mata. Después viene y le lleva comida a sus hermanos y ve un gigantote allá blasfemando el nombre de Dios. Y este jovencito le dice al rey, le dice a los que están ahí, yo pude con un oso y el Señor me sacó de ahí. Yo pude con un león y el Señor me sacó de ahí. Y yo voy contra este filisteo incircunciso, dijo ese joven. El Señor nos prepara. Yo entiendo que cuando no eras creyente, el Señor pasaste por cosas, pero úsalas. Yo pasé por cosas antes de ser creyente y las tengo que usar para Él. Yo no le reclamo a Dios, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Me la puedo pasar la vida enojado. Te la puedes pasar la vida enojado con Dios. O puedes mejor dirigir bien, poner una meta, caminar recto y usar lo que tienes para honrar y glorificar su santo nombre. Él es soberano. Él no me va a obligar, Él no te va a obligar a ti. Él no nos va a obligar. En Romanos capítulo 8, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Y eso es para alguien que ahorita su carga está pesada y no encuentra salida y no hay razón de por qué las cosas. Ve a Él. Ve a Él y descansa. En Romanos capítulo 5, ya voy a terminar. Romanos capítulo 5, versículos del 1 al 6. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio del cual hemos obtenido también entrada por la fe
a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¡Wow! Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios como hijos de Dios. Ser partícipes, como hijo de Dios, ser partícipe de la gloria de Dios, ser aquí en la tierra. El Señor no nos llevó, te salvó y no te llevó, te dejó aquí, sabiendo que vas a sufrir, pero ser partícipe de su gloria. En la tribulación, gozaos en las tribulaciones. Pablo se gozaba. Lo que venga, estás participando de la gloria de Dios. Pórtate como hijo de Dios. Cuando viene la prueba, cuando te viene la prueba, te das cuenta si estás sirviendo al diablo, si estás sirviendo al mundo o lo del mundo, o si estás sirviendo a Dios. Viene la prueba y te quejas. Te das cuenta cuánto pedazo Dios estaba comprando. El diablo estaba comprando, perdón. Viene la prueba y respondes como este hombre joven. Viene la prueba y respondes como otros, como Pablo. Somos partícipes del plan divino. Imagínate, gente, los ángeles están deseando hacer lo que nosotros hacemos, dar las buenas nuevas. Somos partícipes. El Evangelio aclaró todo. Viene Cristo, muere por nosotros, muere por ti, muere por mí, derrama su sangre, nos limpia de todo pecado, nos deja aquí para ir y compartir y decirle a las personas: hey, hay una esperanza venidera. Esto no termina aquí, hay una esperanza venidera. Y sigue, y no solo esto, en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter esperanza, y la esperanza no avergüenza. No te avergüences, hermano, de lo que estás pasando. Todo lo que te pase en el peregrinar, son cicatrices, como Jesús le dijo a Tomás: mete tu mano aquí, yo también sufrí. Mete tu mano aquí, mete tu dedo, mira, dijo Jesús. Todo lo que te pase, todo lo que te ha pasado son cicatrices de que eres un hijo de Dios y que sigues en la batalla. No hay soldado que no vaya a la guerra y venga sin un raspón, a menos que se haya quedado en el barco o en el avión a limpiarlo, o sea, el cocinero. Pero cuando estamos en la milicia y somos los guerreros y estamos peleando, las cosas sí tienen sentido, porque estamos peleando contra el príncipe de la potestad del aire que está gobernando esta tierra. Estamos al lado del soberano creador del universo y estamos peleando y esperando una esperanza venidera. Sí tiene sentido. La gente dice: no tiene sentido, ¿por qué? Sí tiene sentido, pero ellos no pueden entender, las personas no pueden entender si no vienen y se arrepienten, si no le rinden sus vidas a Cristo Jesús, si lo reconocen como Señor y Salvador. Nada va a tener sentido, pero todo empieza a cobrar sentido. En 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Lo tengo. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Voy desde el 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¡Wow! Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de las concupiscencias. Las personas no pueden entender esto. Oremos por ellas. Pero tú que sí lo puedes entender, ¿qué vas a hacer cuando la prueba venga? Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 2. Primera de Juan, capítulo 3.
Mirad qué amor tan sublime nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes. Estamos en un peregrinar. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Este cuerpo incorruptible tiene que morir para recibir lo incorruptible. Cuando te preguntes, Dios, las cosas no tienen sentido. Cuando quieras ir a tocar la puerta de Dios y reclamarle el por qué las cosas, primero mira hacia atrás. Mira hacia atrás, somos polvo. Es un peregrinar. Pero ¿cómo podemos entender estas cosas si no andas en el Espíritu? El Espíritu es el que las revela. Si no andamos en el Espíritu, no las vamos a entender. El Señor lo bendiga, hermanos.